Hola, bienvenidos a Salud Financiera, el podcast de BBVA con el que queremos ayudarles a gestionar mejor su dinero y a vivir con más tranquilidad. Un saludo de quien les habla, Miguel Rodríguez Canfranc. Tras un 2023 en el que la vivienda no ha dejado de revalorizarse, nos surgen varias preguntas. ¿Cómo evolucionará el mercado inmobiliario este año? ¿Seguirán creciendo los precios? ¿Compensará comprar una casa usada y reformarla o es mejor optar por una vivienda nueva? ¿Seguirán subiendo los precios de los alquileres? Para responder a estas y otras preguntas que nos hacemos todos cuando nos planteamos comprar una casa, nos acompaña Félix Lores, economista de BBVA Research. Salud Financiera, los podcasts de BBVA. Bienvenido, Félix. Hola, ¿qué tal, Miguel? Pues oye, por comenzar y para poner en contexto a la hora de analizar cómo está evolucionando el mercado inmobiliario, ¿en qué momento nos encontramos a nivel económico? Pues mira, nos encontramos en un momento en el que el crecimiento y la inflación se están moderando tras esta reciente subida de tipos de interés que hemos tenido. Respecto al crecimiento, los últimos datos conocidos apuntan a que la moderación que se podía esperar puede ser menos intensa de la prevista hace unos meses. Tenemos algunas muestras y algunas señales que así lo constatan, como la evolución favorable del mercado de trabajo que arrancó 2024 con unas cifras positivas. En el mes de enero se creó empleo y se redujo el paro, si descontamos la estacionalidad de la serie, ¿no? Y esto propicia sin duda que la demanda interna siga creciendo. Por su parte, está previsto que hacia la mitad del año empiecen a reducirse los tipos de interés, los tipos oficiales que marca el Banco Central Europeo. Por su parte, el mercado ya está descontando este hecho y así lo constata el Euribor 12 meses, que fíjate, ha pasado desde el 4,2% en octubre a tener ya el 3,6% en el mes de enero, una reducción bastante sensible. Además, los menores precios de las materias primas también están contribuyendo a la caída de la inflación y esto pues está propiciando que la competitividad de la economía española no se deteriore y, por tanto, las exportaciones sigan tirando tanto de bienes como sobre todo de servicios turísticos y haciendo que el crecimiento de la economía española pues apunte mejor de lo que se preveía inicialmente. En este contexto que nos dibujas, ¿cómo está evolucionando la venta de viviendas? Pues la venta de viviendas está evolucionando, yo creo que bastante bien. Fíjate, de hecho, en el 2023 yo creo que el mercado, las variables del mercado han sorprendido al alza. A finales de 2022 se pensaba que las previsiones no eran muy halagüeñas para este año que acaba de terminar. Se daba por hecho que tanto la venta de viviendas como el precio se iban a contraer durante 2023 y los datos han puesto de manifiesto que, si bien las ventas es verdad que han caído, el precio no se ha reducido, ¿no? Sobre todo en el contexto de la vivienda nueva, ¿no? En cuanto a las ventas, ¿qué es lo que me preguntabas? Pues oye, en 2023 salió el dato, se han vendido 640.000 viviendas, lo que ha supuesto un retroceso del 11,3% respecto a 2022. Se trata de un volumen de ventas relativamente elevado y que se sitúa bastante por encima del promedio histórico, que entre 2004 y 2022 está en unas 576.000 viviendas anuales, ¿no? Siendo, como te decía, el deterioro de la vivienda nueva bastante menor que el de la usada. ¿Y qué hay detrás de este deterioro? Pues son varios los factores que lo respaldan: la moderación del crecimiento económico, la subida de los tipos de interés, que en 2023 se han mantenido relativamente elevados, la desaceleración del crecimiento de las economías vecinas, que han podido sustraer algunas operaciones de extranjeros que en España tienen una importancia relevante, la incertidumbre en torno a la regulación en el sector inmobiliario también hace considerar algunas operaciones tanto a particulares como a inversores. Y todos estos efectos han contribuido a que las ventas se hayan reducido este 11,3% que te decía, pero la buena marcha del mercado laboral y la disponibilidad de ahorro acumulado durante la pandemia ha permitido que 2023 haya cerrado mejor de lo que esperábamos a finales de 2022. ¿Y en cuanto a los precios, han seguido la misma senda?
Pues los precios, como te comentaba, pues han sorprendido al alza, ¿no? Pero antes de hablar de precios, yo creo que no podemos dejar de hablar de la oferta. Porque está siendo la variable clave en el comportamiento en el sector inmobiliario. La oferta lleva tiempo sin ser capaz de satisfacer a la demanda. Fíjate, entre 2022 y 2023 se crearon en media anual unos 250.000 hogares netos, ¿no? O quizás unos poquitos menos, pero en ese intervalo, ¿no? Y sin embargo, tan solo se inició la construcción de poco más de 100.000 viviendas al año, ¿no? Tenemos aquí un claro déficit de viviendas si consideramos la creación de hogares y la iniciación de nuevas construcciones, ¿no? Obviamente esto no es generalizado en toda la geografía española. En la mayoría de las pequeñas ciudades no se da este problema, pero en las principales ciudades, aquellas donde se concentra la mayor parte de la población y la mayor parte de la actividad económica, sí que se constata este problema de escasez de oferta. Y sabemos que cuando la oferta escasea, pues el precio, ¿qué ocurre? Pues que sube, ¿no? Esto lo vemos también en otros mercados. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las setas. Cuando viene una buena temporada, el precio es moderado y puedes acceder a comprar cualquier variedad de ellas, pero si viene una época en la que no llovió lo suficiente o se adelantaron los fríos, las pocas que salen al mercado se venden carísimas, ¿no? y poco menos que prohibitivas. Pues algo así está pasando, ¿no? Esta restricción de la oferta está haciendo que el precio se mantenga y no baje en un contexto en el que las ventas están bajando, ¿no? Así tenemos datos hasta septiembre. El precio entre enero y septiembre ha subido a un promedio interanual del 3,4%, siendo la subida bastante más intensa en el caso de la vivienda nueva, que alcanzó un 6%, y un poco menos intensa en el de la vivienda de segunda mano, que rondó el 3% aproximadamente. Lo has apuntado un poco antes, pero es verdad que durante 2023 vimos que continuaba el ciclo de subidas de tipos oficiales, pero también hemos visto que la inflación ha empezado o ha caído bastante. ¿Qué previsión tenéis para 2024? Efectivamente, parece que la política monetaria restrictiva ha cumplido con su función de tratar de reducir la inflación. De hecho, la subida de los tipos de interés lograron desacelerar el crecimiento de las economías y, en consecuencia, moderar el crecimiento de los precios, ¿no? Algo que ya ha empezado a producirse. La previsión de tipos, pues esperan que comiencen a descender en la primavera de 2024 y que este año concluyan una tasa del 3,75%, que son 75 puntos básicos menos que en 2023. Y se trata de unos niveles relativamente elevados, ¿no? que conseguirán seguir moderando la tasa de inflación. Será en 2025 cuando los tipos bajen del 3%, se sitúen en el 2,75% y la inflación se aproxime a los objetivos actuales del Banco Central Europeo, en torno a un 2,3% aproximadamente, ¿no? Esta reducción de tipos será sin duda un aliciente para la demanda de vivienda, que ha permanecido a la espera del abaratamiento de coste de financiación y por tanto aletargada, esperando a que se reduzca este coste. Y en este contexto de inflación y tipos, ¿cómo puede evolucionar el mercado de la vivienda en los próximos meses? De cara al presente año, se espera que el sector vaya de menos a más y se consolide un cambio de tendencia según se aproxime 2025. Las ventas podrían volver a contraerse, aunque con una contracción menor, debido sobre todo a la persistencia de unos tipos de interés relativamente elevados, ¿no? En cualquier caso, el buen desempeño del mercado de trabajo que estamos preveyendo nos hace pensar que se puede garantizar que las transacciones se mantengan en torno a las 600.000 viviendas en 2024, ¿no? Por el lado de la oferta, consideramos que va a seguir siendo limitada. El sector va a seguir enfrentándose a la incertidumbre regulatoria y a la falta de mano de obra, sobre todo aquella más cualificada, y esto seguirá condicionando la puesta en marcha de nuevos proyectos. Por su parte, se espera que la recuperación del sector llegue en 2025. La aceleración del crecimiento que se espera para la economía española y la reducción esperada de los tipos de interés permitirán que la demanda, que ha permanecido aletargada por los elevados costes de financiación, puedan salir al mercado. Además, la recuperación de las economías europeas podrán impulsar la demanda de vivienda de extranjeros,
tras la contención de 2023 y 2024. Un aspecto que no es despreciable, puesto que las operaciones de los extranjeros en España en este momento rondan prácticamente el 20% del total de las compraventas que se producen en el país, ¿no? La oferta podría impulsarse por la llegada de la financiación derivada de los fondos europeos para promover vivienda social sostenible y por el comienzo de las obras en grandes desarrollos, como por ejemplo los que se contemplan en el sureste de Madrid, que albergarán un gran número de viviendas en la capital. Y en cuanto a los precios, ¿cómo se espera que evolucionen? El precio continuará creciendo en 2024 en un contexto de contracción de ventas, pero pensamos que la escasez de oferta de vivienda, sobre todo en el segmento de vivienda nueva, va a sostener el precio y va a permitir que se registren subidas en 2024, ¿no? En 2025 el crecimiento de las ventas ante un producto final que todavía limitado, puesto que desde que se inician las obras hasta que se terminan transcurren 18, 24 meses, pues propiciará un avance del precio algo más intenso en 2025, ¿no? En la medida que la producción de vivienda sigue estando limitada, como consideramos que va a estar en el presente bienio, pues va a suponer un aliciente a que los precios sigan subiendo y sobre todo no veamos contracciones. Has hablado mucho de la falta de oferta, ¿no? De la escasez de vivienda, pero ¿por qué se produce? Pues mira, aquí hay que señalar varios puntos, ¿no? El primero es la incertidumbre regulatoria. El inmobiliario es de por sí ya un sector muy regulado y cualquier cambio en las reglas del juego a mitad del partido pues tiene un impacto importante entre los inversores, pequeños ahorradores, compradores, etcétera, ¿no? Que están un poco a expensas de a ver cómo se va a asentar todas las reformas regulatorias que se lleven a cabo. Luego tenemos otro factor que también impide avanzar a la construcción de nuevas viviendas, como es la falta de suelo finalista. Hay escasez de suelo listo para desarrollar nuevas promociones, sobre todo en las principales ciudades, ¿no? Sería necesario agilizar los procesos y flexibilizar algo las normas urbanísticas. En esto me refiero quizás a facilitar cambios de uso en las grandes ciudades, siempre que sea viable, obviamente, y modificar los ratios de densidad, sobre todo a la hora de llevar a cabo procesos de rehabilitación en grandes ciudades que con la llegada de los fondos se supone que van a llegar, ¿no? Entonces, estos son dos medidas a tener en cuenta que podrían impulsar algo la construcción de nuevas viviendas allí donde se necesita, en los centros de las ciudades, ¿no? Por otro lado, la promoción pública se ha reducido a la mínima expresión. Antes era un aliciente a la construcción, ahora llevamos varios años en el que la promoción pública se ha reducido muchísimo y eso ha propiciado que España cuente con el menor parque de vivienda social de Europa. Por otro lado, otro factor que está limitando la oferta y que así lo mencionan todos los promotores y constructores es la falta de capital humano, ¿no? Se aprecia que el aumento de números de vacantes, de plazas, de ofertas de trabajo que salen al mercado en el sector de la construcción no logran completarse, no encuentran a trabajadores para poder cubrirlas, ¿no? Además, estamos en un contexto en el que el sector está viviendo un proceso de envejecimiento de su mano de obra más intenso que la media nacional, por lo que se enfrenta a un proceso de relevo generacional relativamente intenso que deberá ser afrontado en los próximos años, ¿no? Ante esto, pues la promoción de la formación en el sector es, si cabe, más necesaria, así como la de políticas migratorias que permitan casar, en cierto modo, esta necesidad de demanda de trabajo con los oferentes de trabajadores extranjeros, quizás. Es decir, aquí hay bastante que hacer para tratar de atenuar esta falta de capital humano, ¿no? Y por último, pues bueno, mencionar algo que ya ha quedado afortunadamente un poco en segundo plano, como es el encarecimiento de los materiales, que sí que fue un condicionante negativo hace unos meses. Fue intenso durante los meses posteriores a la pandemia, efectivamente,
Pero el precio de la mayoría de los productos parece haberse normalizado, han comenzado a bajar, si bien hay que tener en cuenta que algunos de ellos, a pesar de haberse abaratado, todavía registran un incremento de precio de en torno al 50% respecto al que tenían a finales de 2019. Como ves, Miguel, varios aspectos que afectan a la escasez de oferta de vivienda, que yo creo que es el principal problema del mercado inmobiliario en la actualidad. Hay otro tema que preocupa y mucho a la sociedad, que es el del alquiler. ¿Qué perspectivas tenéis? Pues en cuanto al alquiler, creemos que la falta de seguridad jurídica para los propietarios continuará siendo la razón más relevante que hay detrás de que la oferta de alquiler sea reducida en España en términos generales, ¿no? Luego también creemos que hay algunas decisiones que se están tomando que también, en vez de incentivar la oferta, pueden reducirla y conseguir el efecto contrario. Me estoy refiriendo al control de precios de los alquileres, ¿no? que pueden tener el efecto contrario, no solo de que los precios de los alquileres, lejos de bajar, aumenten, sino que además también se contraiga la oferta, ¿no? Lo que sucede con estos controles de segunda generación, que es el que se plantea en la nueva ley de vivienda, estos controles limitan el crecimiento de la renta mientras dura el contrato y en el paso de un contrato a otro también, hacen que los propietarios que piden menos que ese precio máximo fijado lo suban, y aquellos que tienen viviendas que se alquilen por un precio superior lo retiren del mercado de vivienda habitual y lo oferten como otro tipo de alquiler no ligado a la vivienda habitual, ¿no? Esta reducción de oferta pues obviamente se traduce en aumentos de precios, ¿no? Y al mismo tiempo, en un contexto de escasez de oferta, las políticas de estímulo de la demanda que se oyen o que se pueden tener lugar se van a trasladar directamente a precios, ¿no? Así lo indica la literatura económica. Por ejemplo, la ampliación del bono de alquiler joven corre el riesgo de encarecer también el precio del alquiler, ¿no? En estas circunstancias no se espera que el precio del alquiler se vaya a reducir en el corto plazo. Para ello sería necesario promocionar iniciativas que supongan un aumento de la oferta, y para ello la más inmediata, bajo mi punto de vista, sería garantizar la seguridad jurídica en el mercado del alquiler para que los propietarios pongan sus viviendas en el mercado sin miedos de tener impagos o de que destrocen las casas o cualquier cosa de estas que te alejan de pensar que puedes poner tu vivienda en el mercado. Pues vamos ya terminando, Félix. Después de todo lo que nos has comentado, ¿consideras que es un buen momento para comprar vivienda en España? Siempre es un buen momento para comprar vivienda en España, ¿no? Es cierto que la escasez de oferta hace que las oportunidades duren poco en el mercado y que la capacidad de negociación de los compradores se reduzca, pero si la compra de una vivienda entra en los planes de una persona o de una familia, hay que tener bien echadas las cuentas con anticipación para poder reaccionar con rapidez, ¿no? Porque, como te digo, en escenarios de escasez de oferta como el actual, las oportunidades que puedan surgir en el mercado vuelan y desaparecen enseguida. Pues Félix Lores, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias a vosotros. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendarnos en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos.